Bienvenidos a todos, damas, caballeros, colegas, compañeros, emprendedores, familia y amigos. Lamentablemente en el avión viniendo de Lima parece que he agarrado un bicho y estoy medio ronco, o sea que no la voy a hacer muy larga y voy a cederle a Martín la posta. Pero quería compartir con ustedes qué pasó hace 50 años, un 15 de abril, cuando fuimos a la notaría de Bendaño a firmar la constitución de la empresa con 2 socios más que tenía. ¿Y cuál era la historia detrás? Porque cuando voy a ser entrevistado, cuando hablamos del tema, me dicen cómo se construye una empresa con ciertos objetivos si la actividad no era conocida. Y entonces uno piensa, ¿qué es lo que hace que un empresario invierta en una actividad? Y la verdad es que yo de chico, en la secundaria la hice en Inglaterra, en Europa, visitaba en las vacaciones y así empecé a recorrer los Alpes de muy temprana edad y eso me dio a conocer la actividad y las montañas de cerca. Lo que pasó después fue que vino la reforma agraria, tuve que cambiar en mis estudios, ya no pude hacer agricultura, que es lo que estaba estudiando, y regresé al Perú después de terminar Ciencias Sociales en una universidad americana, bachillerato con especialización en desarrollo agrario y rural. Lima no me gustaba, era una ciudad que ya en esa época era fea y además teníamos la época de Velasco, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y me vine para Cusco buscando futuro porque ya había vivido tantos años solo en el extranjero que vivir con mis padres no era lo apto para mí. Entonces me fui manejando hasta Cusco, me establecí acá, puse una imprenta, la primera imprenta Offset, me asocié con un cusqueño, la familia Lomelini, sacamos varias publicaciones, las primeras guías de Machu Picchu impresas por un señor Pedro Sueldo Nava, no sé si alguno de ustedes se acuerda, que se vendían en el tren, etiquetas para gaseosas, hacíamos de todo. Pero también hicimos un primer libro, El Camino Inca, después de haberlo explorado yo con el hijo de Manuel Chávez Bayón, y ahí decidí, con la experiencia que tuve en ese viaje, a invertir. Y en realidad, como era una actividad desconocida, yo estaba tanteando. Dicen que las empresas uno a veces se arriesga, y es verdad, a veces uno hace las cosas sin adecuadamente medirlas. En este caso, yo creo que para ser exitoso uno debe tener un poco de instinto y además también entender lo que es la oportunidad del momento para hacer un proyecto. Y eso fue una coincidencia, porque cuando yo estuve en Europa y viajaba por los Alpes, me di cuenta de que había un público muy grande en los países germanohablantes que hacía recreo, caminaba por los refugios, hacía travesías, y lo mismo en Estados Unidos. Y empezaron a salir publicaciones y revistas como Backpacker, Outdoors, que vendían equipos que habían sido creados con fines militares, pero que después en la época de paz se convirtieron en artículos recreativos. Y eso empujó una demanda por la actividad de caminata y trekking, tanto así que en el Himalaya se empezó con esa transformación de la época de guerra a una época de paz y recreo. Entonces llegué acá y me di cuenta que nadie conocía los caminos ancestrales. Como yo había puesto en la imprenta, los fines de semana salía a caminar y documentaba las rutas, y así me interesé por reconocer la autoctonía de las culturas que todavía se encontraban en las comunidades. Muchas no eran accesibles, creo que en Cusco solo había 20 kilómetros asfaltados, la carretera entre Cusco y San Jerónimo. El resto de Cusco era todo afirmado y no había accesos a las haciendas. Justo era la época de la reforma agraria militar, y todas las familias cusqueñas que tenían tierras venían a la ciudad a sentarse en sus casas quejándose de la situación y no había ganas de invertir. Entonces yo vi este panorama
teniendo la información, dije, en el turismo, como hay este nuevo mercado que se ha formado de caminantes, trekking en Himalayas, en Europa, si ponemos en el mapa Sudamérica y el Perú por empezar, de repente podemos abrir un nuevo rubro. Y fue así que invertí en primer equipo, viajé a Miami, porque en esa época se traían las cosas de contrabando, y me traje unas 10 carpas para abrir mi oficina y empezar a alquilar a media cuadra de la plaza. Y así fue que empezaron a llegar los primeros interesados, europeos, americanos, y yo tenía, como había hecho los recorridos y tenía un altímetro que me regaló el señor Hauser, que funcionaba con presión barométrica, siempre tenía errores de altura, pero recorrí las rutas y me compré los mapas del Instituto Geográfico Militar de Lima y empecé a trazar los caminos. La mitad de la información en esos mapas era errónea, porque iba al campo y verificaba los nombres, ¿no? Y no coincidían, y la comunidad también tenía otra identidad, o sea que era interesante el momento, y muchas veces llegaba a comunidades donde no hablaban castellano, había ausencia de profesores, ausencia del Ministerio de Salud, y nosotros llevábamos botiquines con medicina, muchas veces propiciábamos que vinieran doctores con descuento en los grupos, y parábamos un par de horas en las comunidades para atender a enfermos, y nos dimos cuenta de las carencias que había. Y fue así que poco a poco fui diversificándome, porque llegaban gente a la oficina que querían salir con cocinero, con comida, y ya se ampliaban los servicios. Antes alquilaba equipo y ponía guía, pero vi que había una oportunidad de dar servicios mayores, y así empecé a armar las cosas. Y una vez hice mi primer catálogo con todos los viajes que hacíamos a Choquequirao, sitios pues que todavía no estaban abiertos, y me contactó una empresa americana, Mountain Travel, que ahora se llama Mountain Travel, SOBEC, y me invitó a Estados Unidos a discutir mis programas, y decidimos colocar 2 nuevos programas en el colegio. Y ahí me aprovecharon para invitarme a Nepal. Me dice, tú que no sabes nada porque vienes del Perú y no hay trekking, te invito a Nepal para que conozcas cómo funciona una agencia de aventura. Y así fue, me fui a Katmandú por 45 días, hice una caminata de 30 días, aprendí todo lo que había que aprender, traje algunas ideas y conceptos al Perú, y empecé a buscar a gente de campo que podía ayudarme, y así fue como formamos nuestros primeros equipos de campo que salían porteadores a Camino Inca o arrieros a otras rutas, y así se formó la actividad, poco a poco construyendo capacidades humanas, y bueno, así llegamos los primeros años a elaborar exploraciones, que fue la mejor época de la compañía. Porque una vez que teníamos las rutas y los clientes, ya el trabajo se convirtió en procedimientos, procesos, mejora continua, etcétera, todo lo que hay que hacer en una empresa para surgir. Y esa es un poco la idea de cómo se desarrolló en los primeros años la compañía. Yo les voy a hacer el micro ahora a Martín, porque como dije al comienzo estoy sufriendo un poco de la garganta, pero espero haberles contado la historia de los orígenes.